espíritu de adivinación. Y hay muchas falsas personas que profesan tener esto, ¿no? Pero en realidad hay otras personas que trabajan desde el lado del ocultismo, de la oscuridad, con estos espíritus de adivinación. Por ejemplo, hay muchos, no sé si ustedes le decimos nosotros gitanos, pero no son gitanos, algunos son húngaros, ¿sí? Que trabajan muchísimo con el ocultismo, que trabajan mucho con la cartomancia, ¿no? Que es tirar las cartas, la lectura de las manos y demás. Hay mucho de esto, ¿no? Hay muchos que son realmente que no tienen ningún tipo de incidencia, pero hay otros que trabajan directamente desde la oscuridad, con el enemigo. Ahora, como los demonios son seres creados y no dioses, suponemos que no pueden leer las mentes, no pueden los demonios leer las mentes ni tampoco predecir el futuro, pero sí pueden entender cómo son las personas y qué actitudes tienen y conductas que tienen las personas que pueden llegar a suponer lo que le puede pasar en ciertos tiempos o puede de alguna manera direccionar lo que dicen, ¿no? Para que esa persona cumplan con esas adivinaciones, ¿no? Nosotros sabemos perfectamente que esta mujer, que esta chica, esta niña, esta joven, tenía un espíritu de adivinación. Ella estaba poseída por un espíritu de adivinación. Ella predicaba y decía que Pablo era siervo de Dios, predicaba y decía que era hijo del Dios viviente y demás. Y ella estaba de alguna manera estorbando el camino o el objetivo central que tenía Pablo en ese momento, ¿no? Lo segundo que podemos ver es que Pablo echa fuera el demonio, ¿no? Para salvar a la muchacha, para liberar a la muchacha, ¿no? Dice la Biblia que desagradó a Pablo esto que venía haciendo. Estaba desfocalizado totalmente lo que Pablo venía a hacer. Él venía a predicar el evangelio de Jesucristo, no el evangelio de Pablo, no el evangelio de una persona. Él no quería tener seguidores de Pablo, no le interesaba que las personas sigan a Pablo, o a Lucas, o a Timoteo, o a Silas, sino focalizar todo su mensaje en la persona del Señor Jesucristo, ¿no? Entonces dice que no apreció esto y de manera contundente, dice la palabra de Dios, dijo: te mando en el nombre de Jesucristo que dejes a esta muchacha, y dice la palabra de Dios que al instante, en el momento, el espíritu de adivinación lo dejó, ¿no? Acá nosotros podemos aprender un montón de cosas, muchísimas cosas. Una de las cosas importantes es que Pablo pudo dilucidar, pudo tener una visión espiritual de lo que estaba ocurriendo, de lo que quería hacer el enemigo, de la obra que quería realizar el enemigo respecto a la obra de Dios. No eran las mismas obras, no son las mismas obras. Pablo lo que quería era que las personas que estaban ahí puedan conocer que Jesucristo era el Salvador de sus vidas, que Jesucristo era el que iba a poder darle una esperanza de vida eterna. Sin embargo, el espíritu mundo, ¿qué es lo que quería? Que las personas sepan que Pablo era hijo de Dios, que las personas sepan que Pablo tenía esa bendición. Uno quería exaltar a Dios, otro quería exaltar al hombre, ¿no? Entonces, dice la palabra de Dios que en el nombre de Jesucristo. Ayer, mientras estaba la alabanza, uno de los muchachos leyó el libro, leyó Romanos, allí en donde nos dice que en el nombre de Jesucristo, se dobla toda rodilla y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor. El nombre de Jesucristo, hermanos, tiene poder. El nombre de Jesucristo tiene poder. Bajo el nombre de Jesucristo nosotros podemos tener poder en Cristo Jesús, ¿no? En los primeros mensajes hablábamos del control del Espíritu Santo y decíamos qué hermoso que es ese texto allí en Hechos capítulo 1, versículo 8, ¿no? En donde el Señor nos dice: ustedes van a tener poder en el Espíritu Santo. ¿Poder para qué? Poder para predicar el Evangelio, poder para testificar de Dios. Bueno, en el nombre de Jesucristo, Pablo echa fuera este espíritu de adivinación y libera a esta muchacha. Por supuesto, los amos de esta muchacha, era una esclava seguramente, los amos de esta muchacha se vieron totalmente perjudicados por lo que estaba haciendo Pablo, porque ese espíritu de adivinación se fue
y se le fue el negocio, ¿no? Entonces llamaron a las autoridades. Queridos hermanos, bajo este contexto y el texto que hemos leído, me gustaría profundizar en cómo nosotros tenemos que seguir confirmándonos en la fe. Para confirmarnos en la fe, queridos hermanos, es necesario saber, conocer que estamos en guerra. Estamos en guerra. Si nosotros no sabemos o nosotros tratamos de mirar para otro lado y no entender que estamos en guerra, no vamos a comprender la realidad de la situación que cada cristiano tiene. Estamos en guerra. Siempre, 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 desde el momento que hemos escuchado el Evangelio hasta que hoy ha llegado usted a este lugar, ha estado en guerra, ha estado en una batalla constante. El enemigo que quiere hurtar, matar y destruir nuestra vida, el enemigo que nos quiere devorar, el enemigo que quiere que caigamos constantemente, es el que coloca las tentaciones para que nosotros desobedezcamos a Dios. El enemigo es el que quiere que nosotros pequemos, el que quiere que nosotros nos desviemos, el que quiere que nosotros no sigamos a Dios. Y nosotros, con el Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones, somos los que nos mantenemos firmes, los que tratamos de vivir en santidad, los que tratamos de obedecer a Dios en todo lo que Él nos manda. Es una constante guerra, hermanos, y hay que hacerla consciente a esta guerra. Hay que hacerla patente a esta guerra. Yo no estoy diciendo que todo lo que nos ocurre es una cuestión demoníaca o todas las cosas es una cuestión que tiene que ver con Satanás. Nosotros sabemos que el ser humano, el cristiano, tiene tres enemigos, ¿no? Que son el mundo, su sistema. Por supuesto que el sistema mundo está gobernado también por el enemigo. Satanás mismo, como dije anteriormente, y también la carne, nuestros propios deseos. Nosotros no podemos decir que todo es de Satanás, todo es demoníaco, ¿sí? Porque nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestra forma de ver las cosas muchas veces nos llevan a pecar. La Biblia nos enseña que aún desde nuestra propia concupiscencia nosotros vamos a dar inicio o nacimiento al pecado que trae aparejado la muerte, allí en Santiago capítulo 1. Pero, queridos hermanos, para seguir confirmándonos en la fe es necesario entender que estamos en una batalla, que estamos en una batalla espiritual. No solamente tenemos que entender que debemos ser controlados por el Espíritu Santo de Dios. No solamente tenemos que entender que una de los pilares que quiere atacar el enemigo es la familia, y que tenemos que estar fuertes en las familias, cumpliendo cada uno lo que Dios nos manda a cumplir dentro de la familia. No solamente tenemos que cuidar el testimonio dentro de la sociedad, es importantísimo cuidar nuestro testimonio, es decir, lo que nosotros decimos ser. Es importante que a través de nuestras obras, nuestros dichos, nuestra forma de mirar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, podamos demostrar lo que somos. Somos hijos de Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso somos nosotros. Entonces, nuestro testimonio tiene que acompañar lo que nosotros somos. Pero también es necesario, para estar confirmados en la fe, entender que estamos en una batalla. Hay una batalla. Queridos hermanos, cada vez que se predica el Evangelio, cada vez que tenemos una reunión, cada vez que tenemos que crecer en nuestra vida, cada vez que nos queremos acercar a Dios, libramos una batalla, se libra una batalla. Y es importante entender que esto ocurre en nuestras vidas. Miren, yo esta parte la he denominado conocer al adversario y sus planes. Saben que muchas veces yo les contaba a los hermanos, por lo menos esto es lo que ha pasado en Santa Fe, en la Iglesia de los Hermanos Libres, durante muchos años se ha dejado de hablar del Espíritu Santo, muchísimos años, desde que yo me convertí cuando tenía 9 años, hace 40 más o menos, hasta que tenía unos 35 años, hablar del Espíritu Santo en la iglesia no era bien visto. Y esto es algo terrible. Y nosotros tenemos que pedir perdón por esto, por no hablar del Espíritu Santo. Por miedo, por temor a que se confunda con otra doctrina, no se hablaba del Espíritu Santo.
Y la verdad que esto fue una estrategia demoníaca, ¿sí? Una estrategia que la utilizó el enemigo para realmente conocer al Espíritu Santo de Dios, a Dios en nosotros, ¿sí? A Dios en nosotros. Dios está por sobre todas las cosas, Padre. Jesucristo fue por nosotros, pero el Espíritu Santo está en nosotros. Y es importante hacerlo patente en nuestra vida. Así como pasaron estas cosas que no se hablaba del Espíritu Santo, lo mismo ha pasado o pasa en muchas iglesias que no se habla del adversario, del enemigo. Y díganme ustedes si no es sabio entender que estamos en una batalla y conocer cuál es nuestro adversario. Es mejor conocer nuestros adversarios, es mejor conocer cuáles son sus planes, es mejor conocer cuáles son sus estrategias para que nosotros podamos estar preparados para librar esta batalla, ¿no? Allí Pablo sabía que esta chica tenía un espíritu de adivinación y que su estrategia era de focalizar a todos los que estaban allí presentes. Pablo fue contundente al enfrentar este enemigo. Nosotros tenemos que ser contundentes al conocer al enemigo y los planes que tiene para con nosotros. El enemigo quiere destruirnos, hermanos. Fíjese lo que dice la palabra de Dios allí en 1 Juan capítulo 3, versículo 8, ¿no? Dice: para esto se ha manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, ¿sí? Dios se ha manifestado en su Hijo para deshacer las obras del diablo. Satanás nos quería todo en el infierno. Satanás nos quiere destruir, nos quiere matar en vida, nos quiere robar el gozo, nos quiere robar la felicidad en Cristo nuestro Señor. Pero el Hijo de Dios se ha manifestado para que nosotros podamos conocer las obras del enemigo y para deshacer las obras del enemigo. Queridos hermanos, quiero que conozcamos al adversario y sus planes. Miren, algunos textos relacionados con el tema, y ahí voy a leerlos rápido, ¿no? Sabemos que el mundo está bajo el poder del enemigo. En 1 Juan capítulo 5, 19 dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el poder del enemigo, ¿no? Sabemos que el enemigo ciega el entendimiento para que no resplandezca la luz del Evangelio y la gloria de Cristo, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. ¿Saben ustedes que ayer les comentaba a unos hermanos que una vez me invitaron a venir a Rosario, solo un viaje de venir, a hablar con una persona e irme a mi casa? Esa era una niña que tenía 14 años. Y recuerdo en barrio Ludueña, creo que era barrio Ludueña. Recuerdo esa experiencia. Yo venía porque esta niña tenía un problema espiritual. Y cuando le empecé a hablar de Cristo y del Evangelio, cuando estaba arrancando, comentándole la verdad de su situación de pecado y la verdad de su vida, ¿no? De lo que el pecado había hecho y dónde el pecado la llevaba, ella me dijo: Juan Manuel, necesito que pares, no hables más. ¿Por qué?, le pregunté. Porque yo veo que tus labios se mueven, pero no te escucho. No te escucho, no puedo escucharte. No puedo escucharte. El enemigo, queridos hermanos, no quiere que el Evangelio resplandezca como luz en las personas. No quiere que resplandezca como luz en las personas. Dice: Jesús desarmó a las autoridades espirituales en la cruz. Colosenses 2:15 dice: de esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos. ¿En dónde? En la cruz. Jesús los desarmó en la cruz. El Espíritu Santo es el mayor espíritu del mundo. 1 Juan capítulo 4:4 dice: pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Ya lograron la victoria sobre esas personas porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo.
Es decir, que el Espíritu Santo que nosotros tenemos en nuestro corazón es más poderoso que cualquier otro espíritu. Cualquier otro espíritu. Y eso tenemos que tener la confianza, la seguridad, traerlo a nuestra mente, a nuestro corazón y vivirlo. Nadie puede tocarnos. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8 que no hay absolutamente nada, ni lo alto, ni lo bajo, ni la muerte, ni la vida, que nos pueda separar del amor de Dios. Porque el Espíritu Santo que nosotros tenemos es un sello en nuestros corazones. Y ese espíritu es más poderoso que cualquier otro espíritu. Dice en Lucas 10:19, Dios nos dio autoridad con el Evangelio para desarmar al enemigo. ¿Con qué? Con el Evangelio. Dice la palabra de Dios, he aquí les doy autoridad de pisar serpientes, escorpiones y sobre todo el poder del enemigo y nada les dañará. Porque tenemos el Evangelio de Jesucristo para deshacer estas obras del enemigo. En 1 Pedro capítulo 3:22 dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Todos reconocen la autoridad de Cristo. Por eso Pablo le dijo, en el nombre de Jesucristo, abandona a esta chica. Todos reconocen la autoridad de Cristo. El nombre de Jesucristo es autoridad espiritual en una guerra espiritual. No existe otro nombre dado a los hombres, sino el nombre de Jesucristo, el que es y tiene poder. En Efesios capítulo 6:12, la lucha es contra Satanás y su organización militar, queridos hermanos. Satanás está organizado militarmente, ¿no? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cada uno de estos es una organización espiritual que está en contra de nosotros, que pelea y que batalla contra nosotros. Lo tenemos que comprender, hermanos. La Biblia nos enseña para que nosotros lo podamos entender, que nuestra guerra, que nuestra lucha espiritual es en contra de una organización militar. En contra de una organización militar. Dice la palabra de Dios allí en Mateo 16:8. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Hermanos, la iglesia debe pelear esta batalla, pero escuche bien. Vieron ustedes que en algunas veces hemos escuchado como que el Hades, los enemigos y demás no van a poder entrar acá porque las puertas son fuertes y demás. Y no ese es el concepto que da la palabra de Dios. El concepto que da la palabra de Dios es que la iglesia sale y que cuando sale la iglesia, las puertas del Hades no pueden prevalecer, no pueden estar cerradas contra la iglesia. Hermanos, esto quiere decir que nosotros tenemos que ir a buscar las almas que están perdidas, a abrir las puertas del Hades, permítame la expresión, patear las puertas del Hades y con el Evangelio de Jesucristo y el Espíritu Santo actuando en esas vidas, arrebatar en el nombre de Jesús a esas almas que están perdidas. Las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. Queridos hermanos, dice la palabra de Dios también allí en 2 Corintios capítulo 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Nuestras armas son espirituales. Nosotros no vamos a ir a pegarle al brujo del barrio, no lo vamos a agarrar y sacudir a la bruja del barrio, porque no es eso. Son armas espirituales que nosotros tenemos que tener. Dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 4, versículo 7, que debemos resistir al diablo y él va a huir de nosotros, ¿sí? Resistir al diablo, ¿no? La iglesia debe resistir al diablo. Y el enemigo se viste como ángel de luz. En 2 Corintios capítulo 11, 14 dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿No es ese
que viene como un monstruo con los cuernitos y demás, sino que se disfraza como ángel de luz. Esto me lleva a pensar que muchas veces el enemigo no solamente está fuera de la congregación, sino que muchas veces, no es que me lleva a pensar, sino que he vivido, experimentado que el enemigo también está dentro de la congregación, Queridos hermanos, estos son algunos textos que menciona la palabra de Dios para que nosotros vayamos conociendo al enemigo y cuáles son sus planes. ¿Qué planes tiene el enemigo para con nosotros, verdad? Ahora, ¿por qué se incrementa en la sociedad la práctica del ocultismo? ¿Por qué hay muchas personas que se vuelcan en eso? Mira, en primer lugar, yo creo que hay una secularización del cristianismo, ¿no? El cristianismo se ha vuelto secular. ¿Qué significa esto? ¿Qué les parece a ustedes? Dígame, ¿qué significa? ¿Qué significa que el cristianismo se volvió secular? Exacto. El cristianismo trata de parecerse más al mundo, ¿no? Es como si, bueno, sí, cristianismo, a ver, cuando no tenemos, por ejemplo, un buen testimonio, supóngase, cuando no somos controlados por el Espíritu Santo, que lo hemos estado viendo en estos días, cuando nuestra familia es igual que todas las familias, no hay ningún tipo de diferencia, bueno, ser cristiano es lo mismo que nada. Me da lo mismo a mí ser cristiano que, bueno, practicar, qué sé yo, un bandismo, ¿no? No, el cristianismo tiene que marcar la diferencia en la sociedad, marcar la diferencia. Y cuando digo cristianismo, no estoy diciendo los cristianos de todo el mundo. Yo tengo que marcar la diferencia en la sociedad. Mi vida tiene que ser algo distinto en la sociedad. Mis conductas, mis acciones frente a mis vecinos, frente al almacenero, frente al peluquero. Ayer la fui a esperar a mi hija que venía de Santa Fe y la esperé allí en la terminal de aquí de Rosario y bueno, y después pasamos por unos negocios y queríamos averiguar, yo quería comprar unos pines que uso como escarapela, ¿no? De la bandera argentina. Y la mujer que estaba ahí, pero de la nada, pues fue así de la nada, empezó a decir malas palabras una tras otra, ¿no? A decir cosas desubicadas, guarangadas. Me entró justo otro hombre y le empezó a decir cosas así. Y mi hija miraba, ¿no? Me decía mi hija, papá, vámonos. O sea, con la mirada me decía, papá, vámonos de acá porque no estoy cómoda. Y bueno, nos fuimos. Y cuando salimos le dije, hija, ¿viste? ¿Te diste cuenta que de la nada, o sea, cuando entramos nosotros y de la nada empezó a decir un montón de guarangadas? Sí, sí. Bueno, nosotros tenemos que marcar una diferencia. Tenemos que hacer la diferencia. Yo no me puedo prender a un comentario de esa manera. ¿Sí? No me puedo prender, tengo que marcar una diferencia. El cristianismo hoy, muchos de los cristianos, no estoy hablando de esta iglesia, no estoy hablando de mi iglesia, pero muchos de los cristianos, porque no hablo de iglesias como congregación, sino cristianos, personas, iglesia, hemos estado o nos sentimos, mejor dicho, nos mostramos secularizados, es decir, igual que los demás. También las prácticas ocultistas se han incrementado por una cuestión de curiosidad, ¿sí? Ustedes saben que ayer le hablabas a un grupo de hermanos, le comentaba algunas experiencias personales respecto a esto, y la primera experiencia que tuve fue con una niña allí en Santa Fe, en donde la niña realmente estaba atormentada, poseída, y todo comenzó con la fascinación con las películas de terror, ¿sí? Empezó a fascinarse por las películas de terror. También esa niña después tuvo un montón de otras cuestiones. Era muy jovencita, iba a cumplir 15 años y había promiscua la sexualidad, había practicado el homosexualismo, había probado drogas. Pero esos días había visto una película, yo le voy a decir el nombre, pero obviamente no la vea, o no sé, pero se llama La Ouija, la había visto como 4 o 5 veces seguida, digamos, una fascinación por las cuestiones espirituales, y todo empieza así, por una curiosidad, ¿no? A ver, ¿qué es esto? ¿De qué se trata? ¿Sí? Y empieza así, a ver, ¿por qué tirar las cartas? A ver, ¿qué me dicen?
a ver el horóscopo, ¿sí? A ver qué me dice el horóscopo del día de hoy. Y todo empieza con esas cuestiones que parecen que son inocentes, ¿eh? Y después querés más y más y más y terminan ingresando en un mundo realmente oscuro, ¿no? Y el ocultismo ofrece una realidad pragmática, ¿no? ¿El ocultismo qué hace? Bueno, a ver, ¿vos querés que tu novio que te dejó vuelva en 7 días? ¿Qué hacen? ¿Vuelven en 7 días? Es así. Vuelven en 7 días. ¿Por qué? Porque está todo gobernado por Satanás. La persona que fue a decir lo del novio no es hija de Dios. El novio que la dejó no es hijo de Dios. Si no son hijos de Dios, son vulnerables a Satanás. Che, en 7 días lo tenés a tu novio otra vez. Pero la persona esa hizo un pacto, hizo un lazo con Satanás. Y ese lazo y ese pacto con Satanás son pactos oscuros, son pactos del enemigo. Entonces, la realidad es que el ocultismo ofrece una realidad pragmática y prácticamente instantánea, ¿no? Ahora, la Biblia nos enseña, y me encantan estos textos, hermanos, tenemos que leer estos textos, la Biblia y el ocultismo. Miren, la Biblia condena de manera categórica todas y cada una de las prácticas ocultistas. Por favor, alguien que busque Deuteronomio capítulo 18, 9 al 14, Ezequiel 13, 17, 21, Gálatas 5, 19, 21, Hechos 19, 19, Hechos 13 del 6 al 12. Este 13, bueno, vamos a ver si lo podemos leer. Deuteronomio, ¿alguien lo tiene? Bien, Cari, Deuteronomio, Ezequiel, ¿quién va a leerlo? Bueno, leemos Deuteronomio. Bueno, hermanos, ustedes saben que todo lo que leyó recién Karina en ese tiempo todavía sigue existiendo, todavía sigue en vigencia. Ustedes saben que hay barrios, y no sé este porque no lo conozco, pero yo conozco en Santa Fe barrios en donde los padres entregan a sus hijos a sus demonios. Hay hijos que son entregados a San la Muerte, Gauchito Gil, Lucifer, Pompayira, Imanjá, Exu Caveiras y otros espíritus inmundos y demonios. Los entregan. Te entrego este hijo. Los entregan y hacen pactos de sangre. Sí. Mm. Mm. Totalmente de acuerdo, Gustavo, totalmente de acuerdo. Es más, bueno, mirando, haciendo una mirada a lo que Gustavo nos llevaba a pensar, ustedes saben que en la escuela donde trabajo soy director de nivel primario, pero también trabajo en el nivel secundario, doy educación cristiana. Y durante muchos años hicimos lo que era un encuentro interreligioso, se llamaba,
y a nosotros nos pareció oportuno porque en ese encuentro interreligioso podíamos expresar lo que cada uno creía. Espectacular para predicar el Evangelio, ¿no? Entonces nosotros expresábamos el Evangelio de Jesucristo, que tiene poder. Y también escuchábamos las creencias de los católicos, había un grupo de adventistas y un grupo de judíos. Los judíos, queridos hermanos, actuales practicantes, ¿ustedes saben que creen en la reencarnación? ¿Saben que creen en la reencarnación? Los practicantes judíos creen que ellos se hacen mejores personas en las otras vidas, hasta llegar a una persona ideal y alcanzan el cielo. Yo no puedo estar de acuerdo con esto. Yo no puedo estar de acuerdo, permítanme que lo diga, con esa experiencia que le estoy contando. Cuando escucho a las personas que son católicas, las personas que son judías, yo no puedo decir que el Dios que yo amo, el Dios que es mi Dios, es el mismo Dios que ellos. Hoy no lo puedo decir. ¿Cómo puedo decir que mi Dios es como el Dios católico? Mi Dios no comparte trono. Mi Dios es único. Mi Dios aborrece la idolatría. No es el mismo Dios. ¿Cómo puedo decir que el Dios de los judíos que niegan y prácticamente maldicen a Jesucristo es mi Dios? Perdónenme, hermanos, yo no lo creo. Pero bueno, como que nos estamos yendo de tema. Pero en definitiva, la verdad es que todo lo que nos leía hoy Cari todavía sigue existiendo. El entregar los hijos a los ídolos, el practicar sortilegio, adivinación, agoreros, todo eso hoy en nuestros días existen. Todo eso existe, sigue existiendo. Fíjense en Ezequiel capítulo 13, 17 al 21. Este texto, como dice los chicos, me voló la cabeza. Me voló la cabeza. Ale. Hermanos, un texto para que lo vuelva a leer, lo vuelvo a leer. Ustedes saben que sigue habiendo, hermanos, personas que cazan las almas al que dice, al vuelo. ¿Qué hacen? Cosen vendas mágicas en sus manos y velos mágicos para que no puedan ver la verdad. Sigue existiendo esto, hermanos. Sigue existiendo. Ustedes saben que, bueno, después creo que vamos a hablar algo de eso, pero sigue habiendo personas que hacen estas cuestiones, estos trabajos espirituales desde lo oculto. Y nosotros tenemos que conocer esto, tenemos que saberlo. Tenemos que saber que vamos a ir a un barrio, vamos a ir a un lugar en donde trabajan personas estas cosas. Miren, hace poquito estuve hablando con nuestro hermano Néstor Valtorta, no sé si lo conocen, misionero que ahora se fue a Mendoza, ¿sí? Hace unos días, hace unos meses, en julio creo que se fue para Mendoza, pero estuve trabajando muchos años en Corrientes. Hermanos, ustedes piensen, los que son ancianos y mayores, piensen los misioneros que han trabajado en Corrientes, Cisnero, Valtorta. Hermanos, ¿saben? Yo le dije al hermano Valtorta, hermano, yo te quiero decir algo de parte del Señor que creo importante decirte. No podés ir a una provincia que está dedicada a Satanás
Corrientes es una provincia que está dedicada a Satanás, sin entender lo que es una batalla espiritual, sin entender con quién vas a hablar, porque las personas que vos vas a hablar a ese lugar, la gran mayoría ha tenido una experiencia oculta con el ocultismo. Han tenido experiencia con San La Muerte, con Gauchito Gil, con Gilda y con todas esas cuestiones espirituales. Y si vos no los entendés, no lo trabajás de esa manera, ¿sí? Es muy difícil que puedas librar una batalla, porque no la estás librando. Entonces, hermanos, lo mismo ocurre cuando nosotros vamos a predicar el Evangelio a un barrio, a un lugar. Es necesario entender estas cuestiones. Gálatas 5, 19, 21, por favor. ¿Sí? Fíjense en ustedes los que practican, ¿no?, entre esas cosas, la hechicería, ¿no? Hechos capítulo 19, 19. ¿Quién lo tiene? Por favor, ¿lo puede leer? Muy bien, ahí se habían convertido los que practicaban hechicería. Tengo un paréntesis, hermanos. Si ustedes quieren ahondar en este tema, yo tengo un hermano en Santa Fe, amigo, le hago propaganda, un amigo en Santa Fe que fue hechicero, brujo, hechicero, satanista y un montón de otras cosas que tienen que ver con el ocultismo, que Dios lo restauró, lo sacó de todo eso, le dio la salvación y tiene una autoridad tremenda para hablar de este tema. De este tema se llama Gonzalo Cornejo, la verdad que tiene no solamente autoridad en este tema, sino que el Señor ha obrado en su vida de una manera impactante, impactante. Hechos 13, del 6 al 12, por favor. Hasta ahí. Muchas gracias, hasta ahí. ¿Cómo es tu nombre? Ay, no le escucho. Tomás, Tomás, muchas gracias, Tomás. La verdad que estos son algunos de los textos los cuales nos enseña a nosotros cómo la Biblia categóricamente, obviamente, condena las prácticas ocultistas, ¿verdad? Y nosotros tenemos que conocerlo. Queridos hermanos, hay 5 características de los que se oponen a Dios según estos últimos textos, ¿no? Las personas que se oponen a Dios, por supuesto, están aliados con Satanás y poseen ciertos poderes sobrenaturales, ciertos poderes que uno puede decir, a ver, ¿cómo puede ser que esta persona haga tal o cual cosa, ¿no? Los que se oponen a Dios son falsos profetas, es decir, personas que no profesan a Dios. Buscan influir de manera política o eclesiástica en las personas, sobre todo las que están en puestos de autoridad. Tratan de impedir que los que buscan oír la palabra de Dios la aprendan oponiéndose a los que predican, como pasó, por ejemplo, en el caso de esta joven que le hablaba a Pablo y gritaba a todos los que estaban ahí. Intentan, a propósito, distraer de la fe
a potenciales conversos, ¿sí? Estas son algunas de las cuestiones que nosotros podemos ver en el texto que hemos leído, ¿no? 5 características de este texto. Yo quiero ir un poquito más rápido, quiero hablarle acerca de esto. Miren, yo acá en este lugar tenía para leerles algo, pero lo voy a pasar. Quiero simplemente focalizarme en lo que está ahí. ¿Cómo llegan a poseer a una persona estos espíritus en los tiempos actuales? Hay un libro que leí, que no me gusta el autor, pero que me ayudó muchísimo en las visitas que hice respecto a estos temas, ¿no? Ustedes saben que en la ciudad de Santa Fe, como seguramente debe haber aquí en Rosario, hay muchas personas volcadas al ocultismo, ¿no? Y la verdad que cuando uno empieza a conocer, empieza a indagar, pero por una cuestión de querer que la persona crea en Cristo como su Salvador, ese es el objetivo central, no hay otro objetivo en ir a los barrios, en ir a hablarle a una persona. El objetivo central no es ir a sacar demonios, ni ir a liberar, ni nada por el estilo. El objetivo central es que la persona crea en Cristo como su Salvador personal. En las visitas que hemos hecho, nosotros teníamos un grupo con 2 hermanas, Delia y Miriam, de ahí de mi iglesia. Ahora estamos saliendo con un joven llamado Nacho, Ignacio, y bueno, y un grupo de jóvenes que por ahí también me acompañan y otros hermanos. Pero las visitas que hemos hecho con Miriam y Delia, que han sido entre 650 y 700 visitas, ellas las han registrado con nombre, apellido. En esa cantidad de visitas que hemos hecho, aproximadamente el 80% de esas visitas han sido de índole espiritual. Algo espiritual, es decir, algo que tenía que ver con lo oculto, algo que tenía que ver con cuestiones que no podían resolver su vida para seguir creciendo. Y no solamente eran personas que no conocían de Cristo o personas de los barrios, sino que también eran algunas personas que venían a la iglesia, que habían tenido algún tipo de experiencia espiritual y que no las comprendían, no la entendían. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Simplemente ir, visitar, hablar, orar y pedirle a Dios que nos muestre, que vea cómo poder ayudar a esas personas, ¿no? En todas estas personas, en este 80% que nosotros hemos visitado, la gran mayoría estaban inmersas en estas 4 puertas, ¿no? En estas 4 puertas. Algunas habían practicado ocultismo, ¿sí? Por ejemplo, a una hermana que fue a casa, que estábamos junto con Nati, hablando, hacía 10 años que venía a la iglesia. Era bautizada, estaba trabajando, colaborando en Una Hora Feliz, y hablando de este tema, me dijo, necesito hablar con vos, un tema. Bueno, venía a casa, Nati estaba en casa, estábamos los dos, y ella, le digo, ¿qué es lo que te ocurre? Mira, yo sigo practicando cartomancia. ¿Cómo? Tiro las cartas. Y con mis amigas y con mis hijas, pero ¿y cómo tirar las cartas? Indagando en su vida espiritual, nos dimos cuenta que no era hija de Dios, no era cristiana, había sido bautizada, estaba sirviendo, pero nunca se había convertido a Dios. Pero no solamente eso, sino que seguía practicando el ocultismo dentro de la iglesia, no con los hermanos, ¿no? Con sus amigas, pero ella estaba dentro de la iglesia y estaba sirviendo o colaborando en un ministerio de la iglesia. Y ella había escuchado el mensaje durante 10 años, el mensaje de salvación. Fue necesario en ese momento hacerle entender que esa es una práctica de las tinieblas de Satanás y que nunca había habido una transformación en su vida. Con los hermanos hemos repasado el día de ayer, por la mañana, cuál es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio, el énfasis del verdadero evangelio está en la palabra transformación, conversión,
¿sí? Entonces decíamos que en Hechos capítulo 3, versículo 19, cuando dice Pedro, así que arrepentíos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, la palabra de Dios nos está diciendo ahí que no solo es importante el arrepentimiento de pecados, sino la conversión, la transformación que quien la provoca el Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones. Si no ha habido una transformación en nuestra vida, si no hemos sido convertidos a Dios, entonces tenemos que revisar nuestra salvación. ¿Hay una verdadera conversión en nosotros? Esto es una pregunta que se las hago ahora a los que están acá presentes. ¿Alguna vez hemos visto que Dios, hemos palpado que Dios ha convertido nuestra vida? Porque si no hemos sido convertidos y no estamos siendo convertidos a Dios, entonces hay un gran problema de lo que entendemos lo que es la salvación. Porque la salvación es una conversión. ¿Alguna vez hemos comprendido que el pecado que nosotros hacemos es el que nos lleva a la perdición eterna y que Jesucristo vino a deshacer ese destino que teníamos como pecadores y ha provocado en nosotros un amor hacia Dios que ha convertido nuestra alma, o simplemente somos convencidos? Que el error, otro de los errores que hemos tenido, el error de la oración salvadora, ¿no? ¿Sí? Dice, usted haga esta oración, ¿sí? Y levante la mano y ya pertenece a nuestra iglesia, ¿verdad? ¿Esto es así? Dígame, ¿en qué libro está? Macaneros 3:4, ¿no? No está. No está que uno tiene que hacer una oración, levantar la mano y ya está. La conversión, la transformación y la salvación es una transformación que hace Dios en nosotros. Cuando hay un reconocimiento de arrepentimiento, un reconocimiento del obrar de Cristo en favor de nosotros en la cruz del Calvario, un obrar de Cristo en la tumba al resucitar al tercer día y un obrar de Cristo a la diestra del Padre abogando por nuestros pecados. Y nos duele pecar, nos duele pecar. Y no estoy diciendo que no seamos pecadores, nos duele pecar. Hay un arrepentimiento genuino, verdadero. Bueno, muchas personas que hemos visitado se han volcado y han llegado a practicar el ocultismo. Muchos dicen que son, o hablan de las herencias, ¿no? Hay muchas personas que le ha pasado lo que leía Karina, que sus padres han practicado el ocultismo y los han entregado. Los han entregado a estas entidades, San la Muerte. Y ¿saben una cosa? Estas entidades vienen a reclamar. Tu padre me entregó. Vienen a reclamar. Hermanos, yo todavía esto en mi iglesia no lo hablé, no este tema, pero esto es lo que voy a decir, no lo hablé. Nosotros hemos estado con personas en donde dice hemos tenido apariciones de espíritus que nos vienen a reclamar cosas que hicieron nuestros padres. Y esto hay que cortarlo. Hermanos, mi mamá practicaba el curanderismo, curaba el empacho, la ojeadura. Y yo tuve que decir, Señor, si mi mamá me entregó en algo de esto que hacía, yo te pido, Señor, que vos lo saques, lo cortes. Yo no quiero saber nada con esto. Gracias a Dios, mi mamá conoció a Cristo, recibió a Cristo como su Salvador. Ella le pidió perdón por sus pecados, pero yo no sé si ha hecho algo conmigo. Y es importante esto. ¿Saben ustedes que los pecados ocultos no confesados, también nos llevan a tener una relación muy cercana con Satanás? Y yo estoy hablando de pecados ocultos que puede haber. O sea, el sábado ayer hablábamos con los hermanos, decíamos las debilidades. Escuchen bien, todos los que estamos acá tenemos una debilidad. Yo no los conozco, yo no tengo idea de su vida. Yo sé que todos tenemos una debilidad.
Hay algo que no lo podemos, es muy fuerte para con nosotros. ¿Saben qué? Dios sabe que tenemos una debilidad. Dios sabe perfectamente cuál es nuestra debilidad. Lo más terrible es que Satanás sabe cuál es tu debilidad. Y toda tu vida va a estar hurgueteando ahí. Por eso si hay pecados ocultos, ¿sí? Cuando hay pecados ocultos no confesados, estamos cotejando con Satanás. Estamos amistándonos con Satanás. Cuando hay pecados ocultos no confesados. Yo no conozco a nadie, hermanos de acá, no conozco la vida privada de nadie, pero es necesario que nosotros entendamos esta realidad. Y por supuesto las heridas. Muchas personas, la gran mayoría de las personas heridas, se han volcado al ocultismo o a cosas que tienen que ver con el enemigo, ¿no? Muchas personas, porque no pueden resolver esas heridas, buscan al enemigo. Por ejemplo, ustedes saben que en Argentina, y esto quiero darle un dato importantísimo, según uno de los pastores que trabaja mucho en esto es el pastor Sinali, pastor pentecostal de la ciudad de Chaco, de la provincia de Chaco, de Resistencia. Él trabaja con un programa muy importante sobre abuso sexual. De cada 10 niños, escuchen bien, 10 niños en Argentina, 4 son abusados sexualmente en la niñez. De cada 10 niños en Argentina, 4 son abusados sexualmente. Es probable que acá haya habido alguno, ¿no? Abuso sexual. El concepto es amplio, ¿no? Cuando se le muestra pornografía, cuando los tocan, cuando tienen relaciones, un abuso sexual. 4 de cada 10. ¿Cómo se hace para curar esa herida? Si no es con el Señor. Es una herida. ¿Qué provoca esa herida? Yo hablo de esta herida específicamente, pero hay un montón de cosas de herida. El abandono, la violencia, pero te quiero hablar de esa herida especialmente. ¿Cómo haces vos para sanar esa herida si no es con el Señor? ¿Cómo haces? ¿Qué es lo que te pasa en tu mente de niño? Yo entiendo que debes querer cuando te das cuenta, porque muchos niños no se dan cuenta y piensan que esto es normal, que le pasa a todos. Pero cuando te das cuenta, querés que esa persona o le pase lo mismo, o se muera, o le pase lo peor, y tenés ese pensamiento de odio que empieza a inundar tu ser, y seguramente empezás a pensar y a tener una vida de rencores y demás que está lejos de lo que Dios quiere, por una herida extrema. Si no está Dios en esa vida, si no aparece Dios en esa vida con el Evangelio de Jesucristo, es probable que esa persona viva una vida de oscuridad. Y es un hecho que no lo buscó esa persona, pero es un hecho que lo llevó a eso, ¿no? Sí. Sí. El Espíritu Santo. Mm. Exacto. Muy buena apelación para decir esto, ¿no? Puede pasar eso también, que nosotros hemos creído en Cristo como nuestro Salvador, pero hay cosas todavía que tenemos que sanar, y bueno, por supuesto nosotros tenemos, gracias a Dios, al Espíritu Santo de Dios y a Dios en nuestros corazones, que nos va a ayudar en ese aspecto, ¿sí? No sé si es a eso a lo que te referís, pero entiendo yo que realmente si aquí hay personas
por ejemplo, que ha ocurrido estas amarguras todavía que cuesta sanar, por más que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador. Entiendo yo, porque bueno, es amplio el tema, ¿no? Cuando hablamos del fruto del Espíritu Santo en nuestros corazones, que parte del fruto es gozo, va siendo un trabajo en nosotros en donde empezamos, y bueno, y lo que hablaron las mujeres en el retiro, el perdón, la práctica del perdón, la práctica de la restauración. Dos hermanos, las apreciaciones que hicieron, cómo ayuda al concepto de que es una guerra, que es una batalla, y que no tenemos que ignorar las maquinaciones de Satanás, los pensamientos que coloca en nuestra vida y lo que Dios, las armas que Dios nos ha dado para esta batalla. Incluso, se imaginan, los cristianos tenemos esta batalla, imagínense las personas que no conocen de Cristo, la vulnerabilidad que tiene frente a estas cosas. Son vulnerables. Y Satanás, sabiendo que está pronto el fin, está más enloquecido que nunca, en todos los aspectos sociales, en todas las índoles sociales. La hora ha avanzado, hermanos, quiero por lo menos, bueno, estos son los efectos de un ataque demoníaco, bueno, cambio de personalidad, físico, mental, espiritual, ¿no? Una diferencia entre posesión, influencia y tormento. Por ejemplo, el cristiano no puede ser poseído, pero sí puede haber influencias del enemigo. ¿De qué manera? Por ejemplo, en el pecado. ¿Sí? Cuando nosotros estamos débiles en la comunión con Dios, el enemigo influencia nuestra vida para pecar, para caer en pecado. Y tormento también, hermanos. Esto puedo decirlo incluso por experiencia personal. Cuando empecé a trabajar con este tema y en este tema, he sido atormentado. Incluso hace muy poquito en nuestra familia hemos tenido atormento espiritual. Y bueno, nosotros nos sentimos fuertes, convencidos, sabemos que no nos va a tocar, sabemos que la batalla, la guerra ya está ganada, que Dios tiene el control de las situaciones, pero el enemigo es muy astuto. Cuando el enemigo se mete en casa, ¿no? La iglesia o congregación. Por ejemplo, enseñar un error religioso, enseñar errores religiosos es del enemigo. Promover las obras de la carne, exaltar el ego como dotado de manera especial por Dios como su agente, ¿no? Cuando, por ejemplo, dentro de los errores religiosos, el apóstol, el profeta, esto lo hemos escuchado, lo escuchamos cotidianamente, ¿no? Negar al Dios de la Biblia, aspirar de forma deliberada a ir más allá de los límites divinamente establecidos. Bueno, el enemigo de Dios y los hombres, esto no tengo tiempo de desplayarme, ¿no? La carrera, el deseo de ser de Satanás, ¿no? Los nombres del enemigo en la Biblia, el final del enemigo. La actitud del cristiano frente al enemigo, y esto me gustaría que lo veamos, aunque sea así, ¿no? Leyéndolo, ¿no? Nosotros tenemos que saber, que ser conscientes que Satanás existe, primero, ¿no? Y tenemos que tenerlo, la conciencia, porque no es que ya creyendo en Dios como nuestro Salvador personal, Satanás dejó de existir, sigue existiendo y sigue con los mismos planes. Ser consciente de sus motivos, Él quiere destruirnos, quiere hacernos pecar, quiere hacernos que la iglesia sea destruida, que no haya reuniones, que no vengas a la reunión, que no tengas una vida de santidad, que no tengas una vida de devoción. Eso es lo que quiere Satanás. Ser consciente de sus métodos, los métodos que utilizan son pseudo-verdades muchas veces, ¿no? La pseudo-verdad es un método antiguo desde el Génesis. Cuando Satanás se presenta a Adán y Eva, les dice, cuando ustedes coman de este fruto van a conocer el bien y el mal. ¿Eso era verdad o no? Era verdad. Pero van a ser igual que Dios. ¿Eso era verdad o no? No. Siempre usa pseudo-verdades. Parte de verdad, parte de mentira, ¿no? Y también ser consciente de las limitaciones. No puede tocar nuestras vidas, nuestra alma. ¿Sí? Satanás no puede tocar nuestra alma. No nos puede sacar la vida eterna. No nos puede sacar el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Exacto. Lo que vos decís va a colación lo que veníamos viendo unas páginas atrás, ¿no? Cuando se exalta la persona, no es exaltado Dios. Y ahí estaba actuando el enemigo de esa manera. Quería exaltar la obra de Pablo. Y Pablo quería exaltar la obra de Jesucristo. Son dos cosas diferentes, distintas.
totalmente distinta. Por eso hay que tener discernimiento espiritual en estas cuestiones. Es decir, ¿cuál es el foco de Dios y cuál es el foco del enemigo? Me hiciste recordar el texto, Santiago capítulo 2, versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien hace. Los demonios también creen y tiemblan. Los demonios saben mejor que nosotros que Jesús existe, que murió, que resucitó, que hoy está a la diestra del Padre. Por eso no es solo creer. Y ahí volvemos al concepto. Hay muchos que dicen creo y soy un convencido. Pero los demonios no se convierten a Dios. No hay una conversión de sus hechos. Esta es la diferencia del Evangelio con el demonio, ¿no? El demonio sabe que Jesús murió, lo vio, lo miró, estuvo ahí, sabe que resucitó, sabe que está a la diestra del Padre, pero no hay una conversión. Hay que ser muy... Y nosotros que somos los adultos que vamos a acompañar, tenemos que ser muy astutos, pedirle sabiduría a Dios de todas estas, todos, hermanos, todo lo que consumimos. Cuando hablamos de consumición, estamos hablando de hasta las propagandas, lo que aparece en el celular, lo que aparece en internet, lo que leemos, lo que escuchamos, todo. Hay que tener mucho cuidado porque el enemigo está en todo esto, ¿sí? Bueno, yo voy a terminar, lamentablemente, tenía algunas otras cosas, acá simplemente le voy a mostrar esto, que es una manifestación explícita del enemigo en nuestros días, ¿no? La brujería, el ocultismo en Argentina con el macumba, candomblé, umbanda, quimbanda, el sincretismo religioso, la adivinación dentro de la adivinación, la astrología, la cartomancia, la quiromancia, la claroftalmancia, la clarividencia, necromancia, los oráculos, la ouija, vara de péndulo, lecturas de asientos de café, de té, de arena, movimiento de agua, juego de la copa, la ouija, que creo que no está ahí. Bueno, el espiritismo, las manifestaciones espiritismo, visiones de aparecido, hablar en trance, manifestaciones invisibles, lectura automática, sesiones espiritistas, sonidos provocados por espíritus, viajes astrales. La magia, la manifestación de la magia, hechizar, embrujar, conjuros, maleficios, levitación, objetos admirables, salación y limpias, telequinesis, satanismo. Bueno, quizás hay más otras cosas que se me han pasado que ahora me vienen a la mente, pero bueno, son algunas de las cosas que tienen que ver con el ocultismo que se practica hoy, entre otras cosas, se practica. Hay fechas especiales, por ejemplo, ¿no? Lo que es Semana Santa, Navidad y 31 de octubre es la fecha en donde se junta todo el ocultismo a orar en contra de usted y en contra mía. Oran en contra de los cristianos, oran a Satanás en contra de los cristianos. 31 de octubre. Bueno, hermanos, tenemos que estar atentos a esto, hermanos. La verdad es que esto que Pablo le ha ocurrido, ¿no? Ha tenido su, ya cortamos, ha tenido sus consecuencias después. Pablo, después de todo esto, no la sacó barata. ¿Pero por qué? Porque le sacó el negocio a aquellos que estaban haciendo negocios con la niña solamente. No. ¿Saben por qué? Porque se metió con Satanás. Y nosotros estamos metidos contra Satanás. Es así, estamos metidos contra Satanás. Ya estamos metidos. Así que, hermanos, estemos preparados. Conocer al adversario, ¿sí? Saber de estas cosas, de que estamos en una guerra espiritual, para que sigamos confirmándonos en la fe. Confirmándonos en la fe. Es necesario conocer al adversario. Muchas gracias, hermano. Dios los bendiga.